En el siglo XIX ocurre una transformación de la pintura como se conocía hasta ese momento. Es en esta época cuando inicia lo que actualmente conocemos como las vanguardias artísticas que tanto marcaron la cultura de la humanidad y trascendieron hasta nuestros días. Las vanguardias comienzan con el fauvismo, cuyo antecedente es el impresionismo. El impresionismo surge ante dos cambios de los valores académicos artísticos de ese momento. Cambia la jerarquía de los géneros pictóricos catalogados como superiores: historia, religión, mitología, alegorías. Estos dejan su lugar a los inferiores: escenas cotidianas, retratos, paisajes, bodegones. Es decir, el tema pierde la importancia y es solo un pretexto para la pintura. Lo consistente es lo cotidiano. Cambia el orden de los medios expresivos. Mientras la pintura académica buscaba olvidar sus materiales y técnicas y pretendía no parecer una pintura, el impresionismo destaca su carácter de pintura y presume de sus medios particulares que la hacen tan diferente de otro tipo de arte. La ostentación del medio es una característica que trasciende a la pintura moderna. Los artistas acentúan el carácter natural y propio de la pintura, una tela manchada. Las características generales de esta corriente artística son temática de vida cotidiana donde se reflejaba la psicología de la gente de la calle, escenas de un instante, pinturas al aire libre. El momento se volvía eterno ante la paleta de los impresionistas. Pinturas con grandes trazos donde se puede ver el movimiento del pincel a través de la textura, sombras con color, e incluso se podría saber la hora del día de la pintura a partir de la posición de la sombra. Composiciones y encuadres similares a la fotografía. Profundidad del espacio, la cual disminuye en el impresionismo debido al encuadre y al punto de vista utilizado. Las obras eran hechas con tubos de óleo y otros materiales provenientes de la industrialización de la pintura. Esto permite tener acceso a una mayor gama de colores. Por último, el encuadre se asimila bastante al de las fotografías, ya que, durante esos años, esta surge como un invento novedoso que competía con la pintura. Pero la fotografía de aquella época tardaba bastante en tomar una imagen, por lo que otra característica del impresionismo es la de captar un momento, un atardecer, una escena de la vida cotidiana, dos mujeres bañándose, una mesera, esto como manera de competir contra la fotografía. Durante esta etapa de la historia existieron diversos autores y artistas del impresionismo, pero en el caso de la pintura hablaremos de los cuatro más importantes: Claude Monet, Paul Cézanne, Edgar Degas y Edouard Manet. Claude Monet, nacido en París en el año de 1840, fue un pintor francés y figura clave del movimiento impresionista. Sus inclinaciones artísticas nacieron del contacto con otros artistas como Boudin, Renoir, Zola, Cézanne y Degas, que junto con Manet comenzaban a oponerse al arte establecido. La pintura rápida como los pochats o études era en aquella época del agrado de la sociedad, siempre que ésta se añadiera al tema del paisaje en pequeño formato. La temprana obra de Monet, La costa de Saint-Andrés, recuerda a su iniciador Boudin, pero requiere mayor alcance al aplicar la pintura directa a temas y formatos de mayor complejidad y tamaño. Similar innovación puede apreciarse en Mujeres en el jardín, obra rechazada en el Salón de 1867, en la que tres mujeres se divierten en el campo bajo un sol tan intenso que sus vestidos alcanzan el blanco en estado de gran pureza, con escasas modulaciones intermedias y marcadas escisiones entre las zonas de luz y sombra. La instantaneidad de la escena se pone de manifiesto tanto por la precisión luminosa del momento como por el dinamismo de las figuras, platicando y girando caprichosamente alrededor de un árbol. Con esta ambiciosa obra, Monet se aleja del tratamiento tradicional que hasta entonces se dio al retrato, ese retrato de la primera mujer Camille que había sido enlazado por Zola en el Salón de 1866, y se inclina por la integración de las figuras en la naturaleza. A mediados de la década de 1880, es considerado como el dirigente de la escuela impresionista, alcanzando el reconocimiento y una buena posición económica. Valorado como maestro de la observación meticulosa, en 1890 adquirió una propiedad en el pueblo de Giverny, cerca de París, y allí comenzó a construir un nuevo jardín, un estanque con nenúfares atravesado por un puente japonés colgante con sauces y matas de bambú. En 1906, comienza a pintar las series del estanque con nenúfares que están expuestas en el Orangerie de París, en el Instituto de Arte de Chicago y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Claude Monet continuó pintando a pesar de que la vista le fallaba, casi hasta el momento de su muerte de cáncer de pulmón el 5 de diciembre de 1926 en Giverny. Paul Cézanne.
Nació en 1839. Fue un pintor francés, hijo de un banquero que comenzó sus estudios en el Colegio Bourbon de su ciudad natal. Ahí entabló relación con Émile Zola. Prosiguió en la escuela de dibujo y posteriormente se matriculó por influencia paterna en la Facultad de Derecho, aunque pronto comprendió que su verdadera vocación era la pintura. Instaló su primer estudio en la casa de campo de su padre, hasta que en 1861 su madre y su hermana le apoyaron para reunirse en París con su amigo Zola, que se había trasladado ahí un año antes. Una vez en la capital francesa, se inscribió en la Academia Suiza. En el Museo del Louvre descubrió la obra de Caravaggio y de Velázquez. Este hallazgo marcó profundamente su evolución artística. En 1862 reanudó su amistad con Zola y continuó sus estudios en la Academia Suiza, donde conoció a Guillaumin y a Pizarro. Gracias al contacto con este último, Cézanne daría un giro radical en su estilo, desligándose de toda norma académica y de la paleta sombría y fuertemente empastada que le caracterizaba. Como sus colegas, se convenció de la importancia de pintar al aire libre y tras volver nuevamente a París en 1872, realizó una colección de paisajes en Louveciennes junto a Pizarro y a otros artistas que inauguraron su denominado periodo impresionista. En 1878 se estableció casi permanentemente en Provenza, alcanzando progresivamente la madurez expresiva que iba a configurar uno de los estilos más representativos e influyentes del arte del siglo XX. Entre sus pinturas más representativas está Le Château Noir, Los grandes bañistas, Los jugadores de naipes, Naturaleza muerta con manzanas y naranjas y La casa del ahorcado, solo por mencionar algunas, y en donde apreciamos cada una de las características del impresionismo. Edouard Manet, también nacido en París en 1832, fue hijo de un importante funcionario del Ministerio de Justicia, pero Manet fue un estudiante nada sobresaliente e interesado únicamente en el dibujo. Ante la resistencia paterna que iniciara una carrera artística, trató de ingresar a la escuela naval, hasta que tras un segundo intento fallido, su familia accedió a regañadientes a financiar sus estudios artísticos que iniciaron en 1850 en el taller del pintor clásico Thomas Couture. Tras 6 años de aprendizaje, Manet se estableció en un estudio propio. En esos primeros tiempos entabló relación con artistas y literatos como Edgar Degas y Charles Baudelaire. A principios de 1860 empezaron a ser reconocidas algunas de sus obras. Para 1863, el Salón de Otoño le rechazó un lienzo que iba a resultar trascendental para la posterior evolución de la pintura, Almuerzo sobre la hierba, que fue doblemente criticado tanto por su temática, en la que se muestra una mujer desnuda acompañada por 2 jóvenes, tanto por la técnica empleada, revolucionaria, y lo mismo en el tratamiento de la perspectiva que en el de la representación del entorno natural bañado en una luz fuerte y contrastada. En 1865 volvió a escandalizar con la obra Olimpia, en la que repitió el tema del desnudo femenino y aumentó aún más la intensidad de la luz ambiental, al tiempo que diluía el contorno de figuras y objetos hasta lograr imágenes prácticamente bidimensionales. Denegada su inclusión en la exhibición pictórica que se realizó con motivo de la Exposición Universal de 1867, improvisó una exposición callejera de varias de sus obras más recientes que fue recibida con indiferencia. En 1868, el joven novelista Émile Zola escribió una crítica de su trabajo en la que identificaba a Manet con la figura romántica del artista incomprendido. Manet combatió como oficial de la Guardia Nacional en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Mantuvo buenas relaciones con los jóvenes impresionistas, muy en especial con Monet, aunque siempre se resistió a participar en las exposiciones independientes organizadas por estos, prefería ofrecer sus obras al salón y exponerlas en su propio estudio si eran rechazadas. En su producción de finales de la década de 1870, acentuó el naturalismo de su temática para otorgar el protagonismo de sus pinturas a prostitutas y cabareteras sorprendidas bebiendo o seduciendo a sus jóvenes amantes, y al tratamiento expansivo de la luz. Por último, Manet abandonó su técnica tradicional, el óleo, para pasar a usar el pastel. Paralelamente, su salud experimentó un creciente deterioro a causa de una enfermedad de origen infeccioso originada en una de sus piernas. A pesar de ello, en 1882 participó en una importante exhibición de arte francés realizada en Londres. Al año siguiente se le declaró la gangrena en la pierna y tuvo que ser amputada, operación de la cual no pudo recuperarse y que le ocasionó la muerte poco después.
La exhibición póstuma de sus obras, celebrada en enero de 1884, marcó el nacimiento de un creciente reconocimiento de su talla como artista, al que la historia ha concebido el apelativo como uno de los artistas más importantes del impresionismo. Edgar Degas, otro de los grandes pintores impresionistas franceses. A pesar de que inició sus estudios de Derecho, Edgar Degas se dedicó pronto a la pintura. En 1853 ingresó en el taller del pintor Barrisay y un año después recibió las enseñanzas de Louis Lamothe, seguidor de Ingres. Sin embargo, su privilegiada condición social, que determinará toda su vida y una buena parte de su obra, le permitió acceder a las colecciones particulares de pintura de la clase alta parisiense y formarse en la tradición clásica como autodidacta a través de múltiples viajes. En Florencia, conoció en casa de su tío, el barón Bellelier, copias originales de Rafael, Mantegna, Poliolio, Ghirlandaio y Botticelli. Por los testimonios de la época se sabe que Degas era un hombre tímido, sensible, algo retraído, con una gran vida interior que a veces le dificultaba la relación con sus semejantes, tal como puede observarse en la serie de autorretratos que realizó entre 1854 y 1858, donde se aprecia la influencia de Ingres. En la década de los 70, la posibilidad de entender la pintura como un ejercicio artístico, ajeno a las alegorías y al trasfondo moralista de los grandes cuadros de la historia, era todavía incierta y dudosa. Sin embargo, las recientes muertes de Vernet, Delacroix e Ingres abrieron un hueco en el que pudo desarrollarse, de la mano de Manet y Degas, lo que Baudelaire denominó enfáticamente el heroísmo de la vida moderna. La familia Bellelier surge de unos retratos de sus primas que Degas pintó durante su primera estancia en Florencia. Este muestra un análisis visual de la familia en el que los caracteres de los personajes, junto con la verosimilitud del mobiliario y los objetos personales, constituyen una composición realista, fiel testimonio de la vida moderna. La obra, sin embargo, puede entenderse también como una alegoría de la continuidad temporal familiar, pues el dibujo que cuelga de la pared representa al abuelo Degas, patriarca de la familia, mientras delante de él, la propia Laura Bellelier se encuentra embarazada. Son 4 y no 2, como parece a simple vista, las generaciones plasmadas en el cuadro. El pasado alimenta el presente para proyectarse en el futuro, como ocurre en toda la obra de Degas. De regreso en París, tras una estancia en la Villa Médicis de Roma, Degas descubrió el fascinante mundo escénico que tanto exaltó en su pintura. Aunque de connotaciones alegóricas, el retrato de Mademoiselle Fiocre en el ballet La Suex, expuesto en el Salón de 1868, representa su aparición en el panorama artístico parisiense. Su obra Orquesta de la Ópera debía haber sido un retrato del fagotista Désiré Dujau, pero finalmente se convirtió en una composición en la que algunos de sus amigos, como el compositor Emmanuel Chabrier y otros músicos, se encuentran coronados por un friso de bailarinas decapitadas. Tras la visión instantánea y objetiva de encuadre espontáneo, se esconde un complejo artificio compositivo que reclama el derecho a establecer nuevas reglas para la representación realista de la imagen de una época. Las relaciones de Degas con el movimiento impresionista fueron bastante complicadas. A pesar de que participó en 7 de las 8 exposiciones del grupo y mantuvo diferentes contactos con todos ellos, se negó a practicar la pintura al aire libre y su obra posee resonancias realistas e incluso clásicas. La captación visual del instante en Degas no puede asociarse al paisaje, que apenas practicó, aunque sí puede reconocerse en algunas pinturas relacionadas con la música, el baile o la escena. El padre de Degas, escuchando a Lorenzo Pagans, representa un momento preciso de una de las veladas musicales que su padre organizaba en su propio domicilio. El instante es retenido, pero no solo a través de la referencia visual, sino también por medio del gesto del cantante y guitarrista Lorenzo Pagans, así como por el movimiento capturado de sus manos durante la ejecución de una pieza y la expresión del padre. Tras la guerra franco-prusiana, en la que participó alistándose en la Guardia Nacional, Degas regresó a París y frecuentó el ballet de la ópera de la calle Pelletier, iniciando sus primeras y míticas series de bailarinas hacia 1872. 2 años después, cuando participó en la primera muestra impresionista, su pintura fue una de las menos criticadas debido al perfecto dominio del dibujo, entendido solo como un análisis de la realidad. En la tercera exposición impresionista que se celebró en 1877, su pintura se decantó momentáneamente hacia los temas sociales como consecuencia de la influencia de Zola y de las tertulias en el Café Courbevoie. De esa época cabe destacar Las planchadoras y La abstenta, obra en la que el artista se solidariza con 2 personajes marginales, un mendigo y una prostituta, cuyos atuendos crean una sutil relación cromática y metonímica con sus respectivas bebidas. La perspectiva oblicua que introduce al espectador en la escena no es más que un recurso de verosimilitud pictórica que apunta hacia la objetividad y preocupación por lo social.
Sin embargo, Degas, que seguía el código de la buena sociedad tan elocuentemente descrito por Proust, no habría de pasar a la historia de la pintura por sus reivindicaciones sociales, sino por los efectos del movimiento que logró plasmar tan magistralmente en su obra, sobre todo en la serie de las bailarinas, de planchadoras o de figuras femeninas en general, mujeres bailando, bañándose o secándose, captadas siempre en ese instante preciso de la realidad. A partir de los años 80, Degas realizó numerosas variaciones sobre el tema de las bailarinas. Sin embargo, la idea de la mujer estuvo muy vinculada a su vida artística y privada. Degas perdió a su madre cuando tenía apenas 13 años. No se casó nunca y no se le conoció ninguna relación amorosa. Las complejas relaciones entre Degas y las mujeres influyeron notablemente en su arte y propiciaron su curiosidad a través de la mirada que se manifiesta en esos cuerpos que, en realidad, parecen haber sido robados a la intimidad femenina, mientras las mujeres se preparan para la escena, como en pinturas, como clases de baile, bailarina setada frontándose al tobillo izquierdo o bailarinas entre bastidores, o mientras realizan sus aseos cotidianos, como en la pintura Mujer peinándose o Mujer secándose el pelo al aire libre. Mujer peinándose es uno de sus más clásicos desnudos. En una versión posterior del mismo tema, Doncella peinando a la señora, los contornos de la mujer y la criada surgen de un campo cromático rojo anaranjado que parece anticipar el estudio rojo de Matisse, quien, curiosamente, fue propietario de esta pintura de Degas. Aun cuando dicho movimiento impresionista se centró principalmente en la pintura, la música también se vio influenciada. La música impresionista es un género que despierta en Europa, principalmente en Francia en el último cuarto del siglo XIX, influenciado por los pintores impresionistas franceses y por la poesía de Paul Verlaine, Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé, y cuyos principales representantes son Claude Debussy y Maurice Ravel. La lucha de Debussy sería igual que la de sus colegas pintores, pues a medida que la música se convierte en algo más personal e individual y se sale de las normas establecidas, la ruptura aumenta y el público se aparta de estos compositores. Entre sus características encontramos la naturaleza como punto de partida. El artista pinta lo que ve en un golpe de vista. Su impresión, el compositor tiende a suscitar con su música una imagen visual tan fuerte como pueda. No se pretende destacar un objeto, sino la impresión o impacto que produce en nosotros. Desaparecen las líneas melódicas y se hacen imprecisas. La melodía se convierte en algo fragmentario, algo que evoca lo esencial, lo que contribuye a crear más que otra cosa una atmósfera sonora, imprecisa, tanto como la línea en la pintura. Se suprimen entonces las armonías tradicionales y se sustituyen por otras no basadas en tonos mayores o menores, sino en escalas raras y no usadas, como la pentatónica, superponiendo varios sonidos que dan una belleza sensual. Por ello, el sonido, y principalmente el timbre, constituye el alma de la música como el color la de la pintura impresionista. Esta tiende a un colorismo sensualista muy fuerte. La música impresionista hace lo mismo, además de por el sistema armónico que acabamos de ver, por el colorido de la instrumentación. Debussy rompe con la tonalidad tradicional. Se valora el sonido en sí mismo, como objeto de placer y sin ninguna finalidad. Aunque la evolución armónica que caracteriza al impresionismo ya había dado entonces sus primeros pasos, se considera como primera obra representativa de este género el poema sinfónico de Debussy, Prélude à la après-midi d'un faune, Preludio a la siesta de un fauno, compuesta en 1894. Basado en un poema bucólico de Stéphane Mallarmé que también fue ilustrado por el pintor impresionista Manet. En esta obra aparecen ya de forma notable los elementos característicos del impresionismo musical. Debussy utiliza por una parte la escala de tonos enteros e intervalos complejos que hasta ese momento no se habían utilizado. El impresionismo de Ravel se aprecia especialmente en las suites para piano Miró, Gaspar de la Noche y en la Rapsodia española para orquesta. Su gran talento para evocar épocas pasadas se pone de manifiesto en obras como La pavana para una infanta difunta, Valses nobles y sentimentales y La tumba de Couperin, composiciones para piano que posteriormente fueron orquestadas. Su clasicismo se aprecia en la obra para piano Juegos de agua, con una estructura de sonata clásica y una textura brillante y virtuosa, así como en el cuarteto para cuerda, la sonatina para piano y obras de cámara posteriores como la sonata para violín y violonchelo. El impresionismo musical tuvo también notables seguidores fuera de Francia. En España, Isaac Albéniz, Manuel de Falla y Joaquín Turina. En Inglaterra, Frédéric Delieu y Frank Bridge. En Alemania, Frank Schreck. En Italia, Ottorino Respighi. Y en Polonia, Karol Szymanowski.
Al igual que la música, la literatura sufrió algunos cambios debido a la influencia de la pintura. El impresionismo surgió como una reacción contra el realismo y se propuso en el terreno literario, lo mismo que en la pintura. Trató de registrar en principio las sensaciones, restaurando al mismo tiempo una nueva era imaginativa. Trataba de suprimir el elemento intelectual y reflexivo en la literatura, haciendo que el escritor se identificara con las cualidades del objeto observado. Una novela impresionista presenta a sus personajes en una serie de detalles, palabras, reacciones, gustos y preferencias que terminan por caracterizarlos para el lector. El objetivo principal es sustituir el ideal dominante de la belleza por un nuevo tema de la libertad. Los autores más relevantes son los hermanos Edmond y Jules Concord, quienes iniciaron en Francia este movimiento. Publicaron numerosas novelas de este tipo y fundaron su famosa revista en 1856. No obstante, el novelista más representativo del género fue Octave Mirbeau, con obras como Sébastien Roche, Les Mémoires Mon Ami y Un Gentilhomme. A manera de conclusión, el impresionismo representa un cambio disruptivo en la pintura, es decir, después de este no se puede regresar o pretender que nunca haya ocurrido. Sus influencias trascienden tanto que influyen en las vanguardias artísticas y llegan hasta nuestros días. Sus valores representan una rebelión contra los académicos anteriores y buscan recuperar lo que estaba antes de ellos, lo más propio e inherente en la pintura, que aunque muchas veces es calificado como infantil o primitivo, son lo más esencial de la tradición pictórica y que incluso parecen recordar a las pinturas rupestres de nuestros antepasados, al no buscar parecerse en nada a la realidad, sino enfatizar sus propiedades pictóricas.